que el poder se acaba, que la grandeza se termina, que la fama también. Durante esta semana escuchamos la historia del rey Antíoco Epifanes, un rey que se hizo como la espuma, se creció, se llenó de aire, se llenó de poder y decía: yo soy el rey, yo soy el que mando, yo soy el jefe. Vayan y destruyan Jerusalén, vayan y destruyan Judea, vayan y destruyan los pueblos. Mandó a destruir todo y mandó a acabar todo. Y a él mandaba a la gente y la gente le hacía caso. Mientras que estuvo poder, fue famoso, fue poderoso. Un día mandó el rey Antíoco a acabar con un pueblito, a destruir a un pueblito, a una ciudad llamada Elimaida. Pero en Elimaida el pueblo ya había vencido. ¿Se acuerdan la lectura de ayer? Los que no vieron la misa ayer, mírenla. Vencieron y reconstruyeron el templo. Y habían agarrado armas. El problema de las guerras era la diferencia entre las armas. Los reyes tenían armas, escudos, espadas. El pueblo no tenía eso. Y el pueblo era más grande que los guerreros del rey, pero estos que eran menos tenían armas y vencían. Pero como el pueblo de Elimaida ya se había armado, el pueblo de Elimaida ya sabía que en algún momento lo iban a invadir y habían ganado victorias, habían guardado las armas, porque el rey Alejandro, que fue un rey bueno, que destruyó a los enemigos, les había dejado muchas cosas y ellos se habían apoderado de todo el motín. Cuando el ejército del rey Antíoco Epifanes fue a Elimaida, ya la gente de Elimaida estaba preparada y entonces se enfrentó a combate. Y la gente del rey Antíoco no pudo aguantarle, porque era un ejército muy poderoso, era un ejército muy grande el que fue a Elimaida. Era un ejército que llevaba a Lisias. Lisias era el encargado del rey Antíoco Epifanes. Y ese fue el que fue a enfrentarlos. Y como era un ejército grande y poderoso y famoso, entonces resulta, escuchen bien, que no pudieron, perdieron. Se enfrentó Elimaida, el pueblo de Elimaida, con el ejército de Lisias que representaba a Antíoco y murieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando el rey se enteró de que había perdido, esta pelea, pues se echó a morir. ¿Y por qué el rey quería conquistar este pueblo? ¿Y por qué el rey quería conquistar esta ciudad? Porque había mucho oro, porque había muchas riquezas. Y el pueblo era judío. El pueblo judío agarraba el oro y la riqueza y la llevaba al templo, y en el templo se guardaban. El templo era rico, era bonito. Acuérdense del evangelio de ayer, la lectura de ayer. El pueblo amaba su templo y quería un templo hermoso, y el templo era muy bonito. Bueno, de hecho, uno de los templos que yo he visto que ha tenido bordes de oro fue cuando fui a Puebla, en México, que tenía un altar, unas láminas de oro bien bonito. Un saludo a todos los mexicanos de Puebla por allá, que tienen muchos templos muy bonitos, excelentes templos, conservaditos, cuidaditos. Dios les bendiga. Así era el templo. Y el rey Antíoco Epifanes se le abrieron los ojos y dijo: voy a agarrarme todo esto. Miren cómo lo dice la lectura. Cuando recorría las regiones altas de Persia, primera de Macabeos 6:1, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con la intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla. Pero no lo consiguió, porque al conocer su propósito los habitantes le pusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volver a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de sus tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente del poderoso ejército,
había sido derrotado por los judíos. El rey perdió la derrota y lo mandaron para Babilonia. Eso es muy duro. Ser derrotado después de tener tanto poder, tanta fama, eso es muy duro. Después de ser tan grande, después de ser tan conocido, después de ser tan poderoso, que le derroten, eso es muy duro. Y por los judíos, a los que tenía humillados. Oigan, estos se habían fortalecido con las armas de las tropas y el botín capturado al enemigo. Además habían destruido el altar pagano levantado por él sobre Jerusalén. Había vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y quedó consternado, de tal grado que cayó en cama enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Y ahí viene el decaimiento del rey, cómo murió el rey. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Miren, que todo lo que tenemos es terreno, que todo lo que tenemos es pasajero, que todas las cosas que ustedes y yo poseemos se vienen abajo. Y mucha gente pone su felicidad y mucha gente pone su alegría en las cosas que son materiales, en las cosas que son efímeras. Padre, es que yo estoy alegre porque compré un carro nuevo. Padre, es que yo estoy alegre porque compré una casa nueva. Es que estoy alegre porque compré computadora. Mi alegría depende de los objetos materiales. El rey estaba agallado, estaba impresionado y quería admirarse de las cosas. El rey quería robar, el rey quería grandeza. Y cuando vio que no pudo, se entristeció. Una tristeza de muerte. Eso le pasa a las personas apegadas a las cosas materiales. ¿Usted no ha conocido gente que ha perdido un negocio y se ha echado a morir y se ha muerto por eso? ¿No la ha conocido? ¿Usted no ha conocido gente que ha perdido una apuesta y se ha echado a morir por esa apuesta? ¿No ha conocido gente que ha perdido un carro y se ha echado a morir por ese carro? ¿No ha conocido? ¿Usted no ha conocido gente que ha tenido muchas tierras y las perdió y ahora se está muriendo porque perdió todo eso? ¿No ha conocido? Eso le pasó al rey. El rey se llenó tanto de fama, de fortuna, de grandeza. El rey se hizo tan grande y tan poderoso que en algún momento dijo, perdí todo, perdí el reinado y se vino abajo. Perdió. Eso le pasó al rey. Y eso nos va a pasar a nosotros cuando ustedes y yo coloquemos la confianza en los hombres. Cuando ustedes y yo coloquemos en la confianza en las cosas materiales. Y eso está muy mal. Debemos confiar en Dios. El rey creció como palma y cayó como coco. El rey se levantó muy alto, pero se vino abajo. Eso significa que el orgullo, que la prepotencia son aires, crecen largos, pero no tienen resistencia y se vienen abajo. No seamos de esa manera. Hay muchos cristianos que se creen la última pepsicola del desierto, que se creen lo maximito, que se creen indispensables, que se creen muy importantes, que a usted lo miran por arriba del hombro, campo y anchura que va pasando la gordura. Voy yo que soy lo mejor del mundo. A ti cuando te mueras te van a comer los gusanos y toda esa fortuna que tienes se la van a gastar y toda esa plata que tienes se va a destruir y a acabar. Ahí están, gente poderosa, grande, gente rica que se han muerto y han dejado todo eso en manos de extraños. Que ustedes y yo no aprendamos los malos ejemplos del rey Antíoco, que humilló, que maltrató, que mató, que destruyó y al fin de cuentas perdió todo y de eso murió. Y de esa riqueza no le quedó nada, porque nada se llevó a la presencia de Dios. Que ustedes y yo nos enriquezcamos de aquellas cosas que valen ante Dios. Dejemos de buscar tantas cosas materiales y empecemos a buscar las cosas de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.